Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a iniciar con esta actividad que corresponde a la actividad 1.1 de video de exposición Introducción a la ética. Mi nombre es Tania Alicia Magallanes, soy licenciada en enfermería y actualmente estoy estudiando la maestría en Administración de Organizaciones de Servicios de Salud. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. A través del desarrollo de esta exposición se irán explicando de forma concreta y explícita los conceptos de ética, filosofía, moral en el quehacer laboral, construyendo y actualizando dichos conceptos por medio de 15 cuestionamientos. ¿Ok? La ética puede definirse como la orientación racional de lo que está bien y de lo que está mal. Hasta cierto punto, cuestiones sobre el comportamiento humano y sus relaciones con la moral. La ética considera un conjunto de conocimientos indispensables en la conducta y convivencia humana para un desempeño armonioso de un liderazgo completamente efectivo. Vamos a iniciar con el primer cuestionamiento. Esto fue a manera de introducción. El primer cuestionamiento dice, define qué es la filosofía y presenta una categorización de los filósofos. El concepto de filosofía tenemos que es una actividad propia de los seres humanos que utiliza una actividad racional contemplando la fuente de donde emana todo lo que existe. Cuando decimos que es todo lo que existe en la filosofía, nos referimos a las cosas, las ideas de lo que vemos y lo que no vemos. Prácticamente hacerse la pregunta del porqué de todo y tener una respuesta racional para ello. Así como lo hacían los antiguos griegos con su mitología. Por ejemplo, ¿por qué existe el mal? Por el mito de que Pandora abrió una caja, etc. Así, los griegos crearon su mitología para responder las preguntas con una respuesta racional para ellos en aquel entonces. La categorización de los filósofos según Philip Stokes está dividida en 22 partes. Tenemos a los presocráticos, a los eleáticos, a los académicos, a los atomistas, a los cínicos, estoicos, escépticos, neoplatonistas, los cristianos, los escolásticos, la edad de la ciencia, los racionalistas, los empiristas, los idealistas, los liberales, los evolucionistas, los pragmatistas, los materialistas, los existencialistas, los de giro lingüístico y posmodernistas y también los neocientifistas. Ponerse a hablar de cada uno de ellos sería pues toda una exposición, así que nada más los vamos a categorizar y dejarlos específicos en esta diapositiva para que quede claro cómo es la clasificación de Philip Stokes. Pasamos al siguiente cuestionamiento en el que dice, ubica la ética en el ámbito de la filosofía y explica la relación ética y deontología. ¿Ok? Pues en esta parte ambas están enfocadas a guiar a los profesionales a través de los valores y principios morales del ejercicio de la profesión. ¿Ok? Guardan mucha relación entre sí, aunque no es lo mismo. De la ética nace la deontología, a su vez los códigos deontológicos para el ejercicio de la profesión. Una vez que ya conocemos el concepto de ética, debemos explicar el concepto de deontología, que prácticamente se trata de los deberes, especialmente de los que rigen a una actividad profesional, relacionados determinadamente con el ejercicio de la profesión. Y ahí salen todos estos decálogos y códigos deontológicos. Pasamos a la siguiente diapositiva, en donde nos hace el cuestionamiento que dice, enuncia 3 definiciones de ética, elabora tu propia definición de ética y discute el contenido de las otras 3 definiciones. Me gustó elegir la definición de Sócrates, Aristóteles y Kant.
Estas tres definiciones se me hicieron muy concretas, concisas, muy fáciles de explicar. Sócrates dice, es el conocimiento que nos permite actuar correctamente y en base a lo justo. Aquí con Sócrates difiere un poco en la parte donde dice actuar en base a lo justo, correctamente en base a lo justo. Porque pues dice en base a lo justo, pero si lo que es justo para mí no es justo para ti, entonces ¿cuál es lo correcto? ¿Sí me explico? Entonces esto está como que un poquito ambigua para mi punto de vista, esta definición. En la segunda definición de Aristóteles dice, es una virtud que nos permite actuar de manera voluntaria a favor de la razón. Estoy más de acuerdo con Aristóteles porque vas a actuar de forma voluntaria. Es como nadie me va a obligar a actuar de esta manera, pero mi razón me dice que esto es lo que debo de hacer, esto es lo correcto. Pienso que está más enfocada a lo que yo opino y a mi definición final, que la voy a mencionar. Por último tenemos a Kant, que dice, se adquiere en base a las vivencias de cada persona y que le permite establecer principios para actuar en la sociedad. También difiere un poco con esta definición, porque pues depende de las vivencias que la persona tenga, es la forma en que va a actuar. Pero por ejemplo, si una persona tiene vivencias difíciles o muy pesadas, una vida difícil, por decirlo así, donde el actuar mal es visto por el que está bien. Entonces va, por decir así, para adquirir cosas en la familia de cierta persona, tienen que robar para adquirirlas. Entonces él piensa que robando es lo correcto. Y cuando él va y roba, pues dice, estoy haciendo bien, porque se está justificando tal vez que no tenga trabajo, que no pueda adquirir las cosas de la misma manera que otras personas, por decir así, los de que tienen una manera de vivir acomodada, y dice, ok, pues es justo, como tipo Robin Hood, quitarle al rico para darle al pobre. ¿Sí me explico? Entonces yo difiero un poco con eso porque se me hace un poco dispersa esa definición. Está un poco dispersa para mí. Entonces yo conformé una definición de ética en donde menciono que la ética es el actuar racionalmente y correctamente, entendiendo de lo que está bien y lo que está mal, coadyuvando en el comportamiento humano. Vamos con el siguiente cuestionamiento que dice, ¿es la ética una disciplina filosófica o una disciplina científica? En lo personal yo considero que la ética está relacionada con todas las ciencias, pero mayormente con la filosofía. Considero que es filosófica ya que converge una parte axiomática donde los valores forman una parte primordial en el comportamiento humano. Mezcla a la moral en cuanto a lo que está bien y lo que está mal en cuanto a acciones, nos vamos a referir en función de la vida colectiva de una sociedad. Pasamos al siguiente cuestionamiento que dice, ¿cuáles son las ciencias con las que está más estrechamente relacionada la ética y cuál es la más lejana y por qué? Ok, yo hice dos partes, las cercanas y las lejanas. Las dividí las ciencias y tenemos en la primera parte las cercanas, que es la psicología social, que estudia los actos humanos y explica el por qué ocurren. Esto está muy estrechamente ligado a la ética, ya que de esto saldrán actos buenos o malos, que ya corresponde propiamente al concepto ético. Como número 2 puse a la sociología. ¿Por qué a la sociología? Porque estudia directamente a la sociedad y a sus fenómenos, ya que el hombre se encuentra en una sociedad en la que adopta cierta conducta con respecto a lo que es correcto, lo que es incorrecto,
también debe considerarse estar ligada cercanamente a la ética. Por último, busquen las cercanas a la antropología. También debe de considerarse cercana, ya que estudia su propia humanidad en distintos tiempos, pues puede ser el presente o el pasado. En las lejanas tenemos las naturales, como son la física, la química, la biología y las tecnológicas. ¿Ok? Dentro de las ciencias lejanas, pero no menos importantes, pues dejé a las ciencias naturales. Esto se debe a que la ciencia pura, sea formal o sea natural o social, busca siempre descubrir la verdad. Las tecnológicas son una tecnología aplicada. Entonces, si aplicamos una tecnología correctamente, tendríamos muchos beneficios para la sociedad, pero pues no propiamente están ligadas a la ética. Como bien lo decía, la ética está ligada a muchas ciencias, pero especialmente a las que mencioné. Pasamos a la sexta pregunta, que dice: ¿por qué la moral es el objeto de estudio de la ética? Y mencionar 3 definiciones de moral. Volví a agarrar a los mismos autores, Sócrates, Aristóteles y Kant. Sócrates dice que las malas acciones son producto del desconocimiento, no son voluntarias, ya que el conocimiento de lo justo sería suficiente para obrar virtuosamente. Aristóteles menciona una disposición voluntaria adquirida dirigida por la razón y que consiste en el término medio entre 2 vicios. Y Kant por último menciona que la conciencia moral dice: no mentirás, sin condicionar el modo alguno de este mandamiento. Se puede decir que la ética es una disciplina basada en la filosofía que tiene como objeto el estudio de la moral, que esta a su vez es normativa de las acciones humanas, ordenar el bien, y también es considerada reflexiva porque estudia los actos no como se hacen, más bien como deberían de ser, y se enfoca en las conductas y acciones humanas. Pasamos a la siguiente pregunta, en donde menciona que diferencies entre ética y moral. Entonces yo puse acá que la ética es reflexiva, estudia los actos como deberían ser, influye en el comportamiento del individuo desde su conciencia y voluntad. Y en la moral, pues las normas que actúan en la conducta y se establecen por la sociedad. En la ética es racional, ya que está basada en una metodología lógica. Y en la moral, sus reglas y valores son normas subjetivas de la conciencia, como lo que es bueno y lo que es malo. Y en la ética, que estudia la moral y determina lo que es bueno o malo, o cómo se debe de actuar. Y la moral dice que se compone por normas de conducta y convivencia íntimamente ligadas a la ética. Pasamos al siguiente cuestionamiento, que es el número 8, en donde menciona: en la historia de la filosofía, el problema de la moral tiene 2 generales. Número 1, el fin supremo del hombre es la felicidad. Número 2, la meta más elevada del hombre es la virtud o práctica del deber, explicar el planteamiento y deducir tus conclusiones. Según Aristóteles, la felicidad es un fin último que todo hombre desea, es un bien que se desea por sí mismo. El fin último es aquello a lo que dirigimos todas nuestras acciones, que se convierte en la razón de vida. Por ejemplo, para muchos la felicidad es viajar por el mundo, y para otros la felicidad es tener una familia. Para otros la felicidad es tener muchísimo dinero, y existen distintos enfoques del fin último para cada hombre que habita en esta tierra.
En cuanto a la virtud, la considera como un hábito que ésta surge a consecuencia de la práctica y de aprendizaje. Lo ve como virtudes o hábitos para llevar al hombre a un fin último que viene siendo la felicidad. Pasamos a cuestionamiento 9. ¿Qué significa norma etimológicamente y por tanto qué significa norma desde el punto de vista de la moral? Una norma, del latín norma, que quiere decir escuadra, reglas que se usan en la carpintería para verificar las piezas de madera y que éstas sean cuadradas. Y norma moral son un conjunto de reglas o mandatos los cuales están encaminados en regular la conducta del hombre ante la sociedad. Como bien vemos una imagen ahí del niño que está sentado y enfrente tiene a una señora embarazada, entonces todos se le quedan viendo porque están en espera de que ese niño se levante para que se siente la señora embarazada, porque eso es lo que dicta la norma moral, eso es lo que dicta la sociedad, lo que es correcto, ¿sí? Entonces, pues unos ejemplos de normas morales como tratar a los demás como queremos ser tratados, ser misericordiosos, compasivos, cuidar a los hijos, cuidar a los padres en su vejez, etcétera. Un sinfín de ejemplos de normas morales. Vamos al siguiente cuestionamiento, que es el número 10. ¿Cuál es la opinión sobre las leyes que trata Montesquieu en su libro del espíritu de las leyes? ¿Tendrá esto alguna relación con las normas morales? ¿Por qué? ¿Por qué crees que es así y por qué no? Montesquieu dice que las leyes son relaciones naturales derivadas de la propia naturaleza de las cosas y es la misma ley que hace a la ética. Yo opino que sí existe una relación, sí, con las normas morales, ya que las normas morales dictan el comportamiento humano en la sociedad de cierta forma, lo que es lógico. Es decir, todo ser natural solo por ser o existir ya adquiere sus leyes. Si lo vemos en el ejemplo de la señora embarazada en el autobús, como vemos otra vez en la imagen, lo lógico, lo más natural es que el niño le ofrezca el asiento a la señora. No podría estar más en desacuerdo, ya que las leyes y normas sociales por algo están regidas. De cierta manera le dan un control, pienso que le dan una estructura a la sociedad en la que vivimos. Pasamos al siguiente cuestionamiento, que es el número 11. Ningún código de conducta debe formularse sin tomar en cuenta el decálogo bíblico. ¿Cuál es su punto de vista respecto a la afirmación? Pues yo opino que la mayor parte de los requisitos que conforman los códigos de conducta están estipulados en el decálogo bíblico, o al menos en el que yo conozco, que es el de la Iglesia Católica, que la mayoría conocemos. Bueno, en este caso ese es el mío, pero yo sin embargo pienso que no es necesario basarse al 100% en el decálogo, o que simplemente no se pueda concebir la idea de no formular ningún código de conducta si no se basa en el decálogo bíblico. Pasamos al siguiente, que está bien interesante, es el número 12. Los 10 mandamientos, de enunciarlos y comentarlos. Por si no se acordaban, pues son 10. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa? No idolatrar a otros dioses, no idolatrar a dioses paganos, no idolatrar nada que no sea el verdadero Dios. Número 2, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿ok? Usar el nombre de Dios para mentir y justificarse innecesariamente está prohibido. Número 3, santificarás las fiestas. Respetar el día de descanso, fortaleciendo tu relación con Dios, es a lo que se refiere ir a la iglesia. Número 4, honrarás a tu padre y a tu madre. Significa respetarlos y amarlos y darles agradecimiento. Número 5, no matarás. No dañar, no asesinar a nadie
Solo Dios tiene el poder de dar la vida o quitarla. Número 6. No cometerás actos impuros, actos de adulterio o actos que comprometan la integridad física o moral. Eso está prohibido. Número 7. No robarás. No tomar algo ajeno de otra persona, obviamente. Eso también está prohibido. Número 8. No darás falsos testimonios ni mentirás. No levantar calumnias al prójimo. Número 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Por ejemplo, no desear la mujer, el hombre, de otros. Número 10. No codiciarás los bienes ajenos, que significa no envidiar. Difícilmente estos 10 mandamientos se llevarían al pie de la letra. Están escritos, están estipulados en la iglesia. Y pasamos al siguiente cuestionamiento. Explique brevemente lo que son las normas morales, sociales, religiosas y jurídicas. En cuanto a normas morales, nos referimos que corresponden a la moral y ética del ser humano, estableciendo una serie de valores que son aceptadas ante la sociedad. Las normas sociales se refieren al trato social a fin de promover los valores, normas de cortesía y buenos valores. Las normas religiosas corresponden a las conductas que según cada religión establece lo que estipulan como correcto y prohibido. Ya veíamos en la diapositiva anterior. Y las normas jurídicas trata de normas que pertenecen al derecho, que son dictadas por las instituciones con la finalidad de regir el comportamiento de los ciudadanos. Pasamos a la 14 y casi última. ¿Qué es el acto moral y la moralidad? La moralidad es el conjunto de normas y valores y costumbres que se consideran buenas y representan el modelo de conducta del que se debe adoptar en una sociedad. El acto moral es la acción que debe ser evaluada o calificada como buena o mala éticamente. Pasamos rápidamente a la número 15. ¿Cuáles son los principales elementos que estructuran el acto moral? Puse algunos aquí. El primero es el sujeto. Es la persona que es el individuo que va a realizar el acto. Los motivos son las intenciones que lleva a el actuar, la conciencia del fin que persigue, lo que se pretende alcanzar con ese acto, la decisión, que es la capacidad que tiene el sujeto para actuar por sí mismo de acuerdo a qué cree que es lo mejor y qué no. El medio, lo que tiene que hacer, el fin justifica a los medios. Por ejemplo, en un asesinato, el sujeto tuvo sus motivos que lo llevaron a actuar. ¿Cuáles son? Bueno, voy a recibir una herencia, voy a asesinar a mi tío rico, ¿no? Eso fue. El sujeto decidió asesinar a su tío rico para adquirir una herencia. Conciencia del fin que persigue, lo que pretende alcanzar la herencia. La decisión es la capacidad de que tiene el sujeto para actuar y dice, lo voy a hacer. Y el medio, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? El resultado, la consumación del acto. Lo hizo. Circunstancias. ¿Qué me espera después de eso? ¿Voy a recibir la herencia? ¿Cárcel? ¿Qué sanción? ¿Qué premio? ¿Qué se consideran las circunstancias que son diversas situaciones que pueden traer al haber realizado este acto? Por último, tenemos esta conclusión a la que yo llegué y la voy a leer. La ética es de suma importancia para la sociedad, ya que forma parte principal para el desempeño del comportamiento de los humanos dentro de la sociedad. Mientras existen leyes para gobernar, la ética actúa como un sistema autónomo de gobierno para mantener el equilibrio en las sociedades. Con esto cerramos esta presentación y les doy las gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos hasta la siguiente. Les despido de ustedes. Mi nombre es Tania Magallanes.